Buenas tardes. Nuestro proyecto es gestión de proyectos de la alcaldía de San Miguel de Sema. Este sería nuestro diagrama de clases que comenzamos con una clase principal llamada proyecto que tiene sus atributos: ID proyecto, título, descripción, fecha de inicio, fecha de fin y presupuesto. Este también tiene los siguientes métodos, que es crear un proyecto, modificar el proyecto, calcular la duración, cambiar el estado del proyecto, saber si está en ejecución o no está en ejecución, asignarle un presupuesto y asignarle un contratista. Calcular duración está como método privado y los otros lo tenemos como público. De ahí pasamos a la clase de seguimiento del proyecto, que tiene un ID seguimiento, una descripción, porcentaje de avances y fecha de modificación, y todos están en privado. Ahí también tenemos pues crear un seguimiento, modificar el seguimiento, registrar un avance. Tenemos como método privado actualizar el estado y como método protegido generar un reporte. De ahí pasamos a tres clases que salen de seguimiento del proyecto, que es línea base, que tiene una ID línea base y una descripción. También podemos crear la línea base y modificar esa línea. Nombre meta, que tiene el ID, nombre y meta del programa. Y podemos crear el nombre de la meta, modificar este nombre y tener un resumen de este nombre de la meta. Y por último, interventor, un ID y un registro profesional. En el interventor pues podemos crear el interventor y modificar este mismo. Ahí volvemos a la clase proyecto y bajamos a entidad, que tiene un ID y un nombre de entidad. En la entidad también podemos crearla, modificarla, agregar un tipo de entidad y remover ese tipo de entidad. De ahí pasamos del proyecto, bajamos y vemos algo llamado clase presupuesto, que tenemos un ID, una actividad, el producto y el nombre de la disponibilidad. Entonces ahí podemos crear este presupuesto y modificarlo. De ahí bajamos a un rubro que tiene un código de rubro y una descripción. Ahí sí podemos crear un rubro, modificarlo y saber a qué tipo de rubro pertenece. De rubro pasamos a la clase tipo de rubro, donde tiene un ID, un nombre y una descripción. Ahí también podemos crear un rubro y modificar este tipo de rubro. Volvemos a la clase entidad, donde bajan dos clases, que es tipo entidad, que maneja un ID, un nombre y una descripción. Podemos crear este tipo y también modificarlo. Y de la misma clase entidad bajamos a la clase sector, donde hay un ID, un nombre y una descripción. También se puede crear un sector y modificar este mismo. Volvemos acá a la clase interventor, ya que nos faltó la clase de especialidad, donde manejamos un ID, un nombre y una descripción. Se puede crear una especialidad y modificar una especialidad. Volvemos al seguimiento del proyecto porque bajamos a la clase usuario, donde manejamos un ID usuario, un nombre, una contraseña, si está activo, y una fecha de creación de usuario. También acá pues podemos crear un usuario, modificar el estado del usuario, cambiar su contraseña, asignarle un rol, removerle un rol y verificar sus credenciales. De ahí bajamos a la clase rol, que maneja un ID, un nombre y una descripción. Ahí podemos crear un rol, modificarlo y saber si ese rol es de administrador o no es de administrador. De ahí podemos bajar a la clase estado, que está conectada a la de proyectos, y a la de contrato, que manejamos un ID estado, un nombre y una descripción. Podemos crear un estado, modificarlo. De la tabla de usuario nos vamos a la clase contratista, que manejamos un ID, un NIP y una razón social. Acá podemos crear un contratista y modificar el mismo contratista. De ahí vamos a la clase contrato, donde hay un ID contrato, un número, fecha de celebración, fecha de expedición, objeto, valor contrato, valor anticipo y duración.
Podemos crear un contrato, modificar este contrato, saber si está vigente o no está vigente y podemos finalizar este contrato. De ahí bajamos a la clase forma de pago, donde manejamos un ID, un nombre y una descripción. Ahí podemos crear una forma de pago y modificar las formas de pago existentes. Ya casi por terminar de la tabla de la clase, perdón, de la clase proyectos, vamos a la clase historial cambio, donde manejamos un ID, una fecha y un cambio. Ahí podemos crear un historial, modificarlo y obtener un resumen de los cambios que hemos estado haciendo en nuestro proyecto. Y ese sería todo de nuestro diagrama de clases. Ok, vamos a proceder con la explicación de cada una de las relaciones pues, de las distintas clases. Vamos a comenzar con usuario. Él tiene una relación con rol, la cual es de agregación, ya que pues un usuario puede tener uno o varios roles asignados. Tiene una relación también con estado, que es esta acá, la cual es una asociación, ya que un usuario tiene pues un estado, si está activo o inactivo, por ejemplo. Tiene una relación con contratista, que es esta de acá, la cual es una agregación, ya que pues un contratista tiene asociado como tal un usuario. También hay otra asociación de interventor, que es esta de acá, con un usuario, la cual es una agregación, pues un interventor también está vinculado a un usuario directamente. Interventor pues tiene una relación con especialidad, la cual es una asociación, ya que pues cada interventor tiene una especialidad. Procediendo con entidad, que está por acá, tiene una relación con sector, la cual es una agregación, ya que pues una entidad pertenece a un sector como tal. También tiene una relación de agregación con tipo de entidad, ya que una entidad tiene uno o varios tipos definidos. Pasando ahora con proyecto, que podríamos decir que es una de las principales. Tiene una relación con estado, que es esto de acá, que va acá, la cual es una asociación, ya que pues indica el estado actual del proyecto. También tiene una con entidad, que es esta de acá, es una asociación, ya que pues un proyecto está respaldado por una entidad. También está conectada con usuario, que es esta de acá, que sobresale por aquí afuera y va acá, ya que pues directamente un usuario es una agregación, ya que pues directamente un usuario pues está relacionado con el proyecto. También hay una de proyectos a presupuesto, que es esta de acá, la cual es una proyectos, es una ¿cómo se dice? Composición, ya que pues un proyecto tiene uno o más presupuestos, pues dependiendo del mismo proyecto como tal. De proyecto de seguimiento proyecto tenemos esta acá, la cual es una composición, ya que pues cada seguimiento está directamente vinculado a un proyecto. Y el proyecto a contratista es una agregación. Tenemos ahora contrato, que está por acá arriba, el cual está vinculado con contratista por medio de una agregación. Tenemos también contrato con estado, que es esta de acá, la cual es una asociación, ya que pues un contrato puede tener un estado como tal, si está vigente o no. También tenemos de contrato a proyecto, que es esta misma de acá, la cual pues se relaciona el contrato con el proyecto, pues cada uno tiene que tener un contrato. De contrato directamente a forma de pago, ya que pues tenemos distintas formas de pago. Pasando ahora con presupuesto, que está por acá abajo. Presupuesto, acá está, me lo solté. Tenemos una conexión con rubro directamente, que es una agregación, ya que pues un presupuesto contiene varios rubros, y pues de rubros con tipo rubro, pues un rubro pertenece a un tipo de rubro, porque tenemos varios tipos de rubro.
que estas dos son agregaciones. Continuando ahora con el seguimiento del proyecto, que lo tenemos por aquí al lado. Eh, Tiene una conexión con proyecto, que se saca de asociación, ya que pues el seguimiento pertenece a un proyecto, ya que pues el seguimiento proyecto pues básicamente como el nombre lo dice, pues le hace el seguimiento al proyecto como tal. De seguimiento proyecto tenemos una conexión con interventor, que es esta de acá, si no estoy mal. ¿Dónde está? Está acá, que es una asociación, ya que pues un interventor supervisa como tal el seguimiento. De seguimiento proyecto usuario, que es esta de acá, es una asociación, ya que un usuario gestiona o registra el seguimiento. De seguimiento del proyecto tenemos una relación con nombre de meta, que es otra asociación, ya que pues el seguimiento se asocia con una meta como tal definida del programa. De seguimiento también tenemos otra conexión a línea de base, la cual es otra asociación, pues se relaciona pues con una línea base como referencia. Y por último tenemos historial de cambio, la cual está por acá arriba, que tiene una conexión de asociación con proyecto, ya que pues el historial está ligado como tal a un proyecto para registrar básicamente el historial de cambios que se le hacen al proyecto como tal. Y esta es una asociación y la otra también es una asociación, ya que es de historial a usuario y pues en sí pues el usuario genera esos cambios y esos cambios se registran en el historial de cambio. Y eso sería todo. Muchas gracias. Como atributos ID de usuario, nombre y contraseña, fecha de creación y de estado. También tenemos la tabla de roles, como atributos poseemos ID de rol, nombre y descripción. También tenemos la tabla de paso ID de roles, en donde tenemos ID de rol usuario como nuestro primer ID, tenemos el ID del usuario, el ID del rol y la fecha de asignación. En este caso se presenta una relación de muchos a muchos entre roles y usuarios, teniendo, como ya dije anteriormente, como tabla de paso a usuarios roles. Ahora pasemos con la tabla contratistas. En este caso, como atributos tiene ID contratista, ID usuario, NID y razón social, teniendo una relación de uno a uno con usuarios. En la tabla de interventores tenemos como atributos interventor, ID usuario, ID especialidad y registro profesional, teniendo otra vez una relación de uno a uno con usuarios y de uno a muchos con especialidades. En la tabla de especialidades tenemos ID especialidad, nombre y descripción. Ahora pasamos también con la tabla sectores. En este caso tenemos como atributos ID sector, nombre y descripción. Después tenemos la tabla entidades, teniendo como atributos ID entidad, nombre y ID sector. En este caso se presenta una relación de uno a muchos con la tabla sectores. También tenemos la tabla tipos de entidades, teniendo como atributos ID tipo de entidad, nombre, descripción. También tenemos la tabla entidad tipos, que esta nos va a servir como tabla de paso, en donde tenemos como atributo identidad tipo, identidad y de tipo de entidad, teniendo una relación de muchos a muchos entre entidades y tipos de entidades. Después pasamos a la tabla de estados, teniendo como atributos ID estado, nombre y descripción. Es usada como llave foránea en múltiples tablas, ya sea como usuarios, proyectos o contratos. Tenemos la tabla proyectos, en donde tenemos ID proyecto como nuestro ID principal, título, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, presupuesto, ID estado, identidad y responsable, donde presentamos varias relaciones teniendo como un ejemplo de ellas de muchos a uno con la tabla estados, muchos a uno con la tabla de entidades y muchos a uno con la tabla de usuarios, en este caso como responsables. Ahora pasamos a la tabla contratos, en donde tenemos como atributos ID contrato, número de contrato, fecha de celebración y valor de contrato. En este caso presentamos una relación de muchos a uno con proyectos, muchos a uno con contratistas, muchos a uno con formas de pago y muchos a uno con estados. Ahora también tenemos la tabla formas de pago, en donde tenemos como atributos ID forma de pago, nombre y descripción. También tenemos la tabla tipo rubros, en donde tenemos como atributos
y de tipo rubro, nombre, descripción. También tenemos la tabla de rubros. Entonces tenemos como atributos código de rubro, ID de rubro y descripción. En este caso se presenta una relación de muchos a uno con la tabla tipo rubros. También tenemos la tabla de presupuestos, en donde tenemos como nuestros atributos y de presupuesto, y de proyecto, y de actividad, producto y código de rubro, ya teniendo una relación de muchos a uno con proyectos y de muchos a uno con rubros. Ahora tenemos la tabla más importante de nuestro diagrama. En este caso sería seguimiento de proyectos, en donde tenemos eh, y de seguimiento, y de proyecto, y de interventor, y de usuario, y nombre de la meta, teniendo más ítems en el cómo se puede ver, como ya sea línea base, porcentaje de base y fecha de modificación. Esta tabla presenta relaciones de muchos a uno con proyectos, muchos a uno con interventores, muchos a uno con usuarios y muchos a uno con metas. Después tenemos la tabla nombre metas, donde tenemos el atributo ID de nombre meta, nombre, meta del programa, y eso es todo por esta tabla. También tenemos la tabla historial de cambios, que esta nos sirve como para guardar nuestros cambios. Tenemos como atributos y de cambio, y de proyecto, y de usuario, fecha y cambio, teniendo una relación de muchos a uno con proyectos y muchos a uno con usuarios. Y esto es todo. Buenas tardes, soy Francisco López Casallas. Voy a hablarles sobre mi diagrama BPMN para una aplicación de gestión de proyectos para Boyacá, San Miguel de Sena. Primero que todo tenemos 3 carriles de flujo: software, administrador y usuario. Todo empieza acá en el sistema cuando el usuario accede a la página web, visualiza la página web y aquí se le pregunta: ¿desea acceder como administrador? De aquí en adelante se divide en administrador o usuario. Si es usuario, solamente puede consultar los proyectos, aplicar filtros de búsqueda y pues se le visualiza a detalle el proyecto. Ahí termina como tal todo lo que puede llegar a ser el usuario. Para el administrador se le preguntan sus credenciales. Si son correctas, accede y se le dirige al dashboard principal. Si son incorrectas, pues básicamente se le vuelve a preguntar. Aquí se le pregunta al administrador qué quiere hacer exactamente. Toma una decisión: consultar proyecto, gestionar proyecto o gestionar un usuario. Si quiere gestionar un usuario, se le pregunta: ¿quiere modificar un usuario o quiere registrar un usuario? Si quiere registrar un usuario, tiene que ingresar los datos del usuario. Valida la información del usuario y pasa lo mismo que antes. Si la validación es incorrecta, se le vuelve a preguntar. Si es correcta, entonces se registra el usuario, se genera un código y pues todo esto regresa al dashboard. Al momento de modificar un usuario, que sería la otra opción, se selecciona el usuario. En esta parte obviamente estamos trabajando en administrador y pasamos aquí al sistema como tal. Se consultan los datos del usuario, se muestran los datos para modificar, se ingresan los datos del usuario, se valida la información otra vez, este proceso se repite otra vez en el BPMN y pues básicamente lo que se repite es esto: si los datos son incorrectos, se vuelve a preguntar. Si es correcto, se registran los cambios del usuario y se devuelve al dashboard principal. Muy bien, ahora en gestionar proyectos se le muestran dos opciones: modificar proyectos o registrar un proyecto. Si quiere registrar un proyecto, ingresa los datos del proyecto. Se valida la información ingresada. Si esto no es correcto, pues se repite otra vez, ¿vale? Para que se valide otra vez la información. Como podemos ver, se registra la información del proyecto, se genera otra vez el código y se vuelve a dirigir al dashboard. Para modificar un proyecto se selecciona el proyecto, se consulta los datos sobre el proyecto,
se muestran los datos a modificar, se ingresan los datos correctos y se vuelve a hacer otra pregunta. Validación de información ingresada, la misma. Al ejecutarse correctamente, se registran los cambios de proyecto y se devuelve otra vez al dashboard principal. Por último, para consultar un proyecto, simple y llanamente lo que le va a salir al administrador es consulta el proyecto, se aplican los filtros de búsqueda necesarios y se visualiza la información al final. Ahí acaba todo. Solamente tenemos estos dos puntos donde ya acaban ambos. Este es el principal y este es solamente para como tal los usuarios.